Tenemos esta situación. Un empresario invierte en capital y obtiene una utilidad del 15%. De esa utilidad decide ahorrar el 20%. El resto lo capitaliza. Si su inversión inicial fue de 1.000.000 de pesos, calcular el valor ahorrado en el 10º periodo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos dos progresiones. Una que se está generando con el valor que se está capitalizando, es decir, con la inversión que se está generando, y otra con el valor que se está ahorrando. ¿Ok? Entonces, en este caso, estamos viendo que la progresión que genera, digamos que genera el capital, es la progresión que genera a su vez el valor ahorrado. Como lo vimos anteriormente, la idea es que vayamos analizando para ir creando la progresión, ¿ok? Entonces, o las progresiones para este caso. Tendríamos una primer progresión que la podemos llamar sencillamente A1, que es el valor que se está capitalizando, o digamos el capital de cada periodo. Para el primer periodo, ¿el capital de cuánto es? De 1.000.000, ¿cierto? Para el segundo periodo, bueno, para el segundo periodo entonces tendríamos el 1.000.000, tendríamos 1.000.000 más lo que haya capitalizado menos el ahorro, ¿ok? O sea que aquí es donde vamos a tener la otra progresión. Pues sencillamente la puedo llamar una progresión B para diferenciarla de la primer progresión. Entonces, ¿cuánto sería lo que ahorraría la persona o el comerciante en ese primer periodo? Entonces, lo primero que tengo que calcular es cuál es la utilidad, ¿cierto? Entonces, calculemos la utilidad. Entonces, aquí hablemos de capital. Vamos a hablar aquí de la utilidad y vamos a hablar del ahorro. ¿Ok? Entonces, para el primer periodo, el capital fue de 1.000.000 y la utilidad de cuánto sería. ¿Cuánto es el 15%? ¿Cuánto es el 15% de 1.000.000? 150.000, creo. 150.000, correcto. Y el ahorro, entonces, ¿de cuánto sería? Dice que es el 20% de esa cantidad. 30.000, sí. 30.000. O sea que para el segundo periodo, ¿cuánto está ahorrando? ¿Cuánto sería el capital para el segundo trabajo, para el segundo periodo? Entonces sería lo que se ganó. Recuerden que dice que el resto lo está capitalizando, es decir, que a los 150 le resto 30.000 pesos y eso sería, bueno, más el 1.000.000 de pesos y eso nos daría lo que sería el capital para el segundo periodo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Me escucho? Profe, Dime, Daniela. ¿me podrías volver a repetir esa parte? Es que ya me confundí un poquito. Claro. Una cosa es lo que está invirtiendo, ¿cierto? Entonces, él invierte 1.000.000 de pesos y dice que tiene una utilidad del 15%. Entonces, la utilidad, el 15% de 1.000.000 es 150.000. O sea que aquí tenemos la utilidad. Y me dice que de esa utilidad y de esa utilidad decide ahorrar el 20%. ¿Cuánto es el 20% de 150.000? Pues 30.000. O sea que lo que está ahorrando en el primer periodo sería de 30.000. ¿Sí estamos hasta ahí? Sí, ya. Sí, Listo. profe. Para el segundo periodo, entonces, ¿cuál es el capital? Sería el 1.000.000 de pesos más la diferencia que hay entre estos dos. ¿Por qué?
Pues de esos 150.000, él sacó 30.000 para ahorrarlo. O sea que le quedarían 120.000. ¿Ok? Entonces, voy a hacer esto un poquito más separado para que nos dé espacio de colocar todas las cifras. Entonces, el capital para el segundo trabajo va a ser de 1.120.000. ¿Ok? ¿Cuál es la utilidad? Pues el 15% de esta cantidad. ¿Cuánto sería? Calculadoras. 180.000. 180. 180. 168, 168.000. A mí también me dio 168. 168.000. Y de esos 168.000, calculamos el 20%. 33.600. 33.600. O sea que el valor ahorrado para la segunda es de 33.600. Ahora calculamos el capital para el tercero. Serían 1.120.000 más la diferencia entre estos dos. A colocarlo por ahí. No lo coloco. Más 168.000 menos 33.600. Y eso daría 134.400 Sí, señor. más 134.400. ¿Cuánto daría en total? 1.254.400. 1.254.400. ¿Ok? Calculamos entonces la utilidad. Ya saben, multiplicando por 0.15, ¿no? ¿Ya? 188.160. 188.160. Y eso le calculamos el 20%. 37.632. Listo. Recuerden que con 3 datos tenemos suficiente para determinar el tipo de progresión, ¿no? ¿Cuál de las dos progresiones nos interesa? ¿La del capital o del ahorro? Para esta pregunta, lógico. La del ahorro. Al ahorro. La del ahorro. Entonces, esta es la que me interesa y la idea es que determinemos aquí cuál sería la razón que vamos a tener. ¿Ok? Entonces, eh, bueno, lo primero que tengo que verificar es si efectivamente es una progresión geométrica, ¿no? Entonces, podemos calcularla entre la primera y la segunda. 21 no, 2 menos 1, que serían 33.600 sobre 30.000. ¿Cuánto daría eso? No, 1.12. 1.2, 12, por favor. 1.12, Sí, señor. listo. Y calculamos la razón, puede ser entre el primero y tercero. Treinta y siete, 632 sobre 30.000.
1.2 igual. 1.2. Con lo cual queda confirmado que tenemos una progresión geométrica. Geométrico. ¿Ok? Y ahora sí, entonces podemos calcular lo que nos están pidiendo. Para, digamos que para no entrar en diferencias, pues vamos a colocarlo como B, no como A, sino como B, pero utilizamos la fórmula de valor, ¿cierto? Es decir, la que voy a utilizar es A sub K, perdón, B sub K para este caso, B sub K multiplicado por la razón elevado a la N menos K. ¿Ok? Bueno, aquí la que se está pidiendo es B sub N, ¿no? Pero para nuestro caso, ¿cuál es el que tengo que calcular? El del décimo periodo. Entonces, lo que tengo que calcular es B sub 10. Yo voy a utilizar el primero por ser una cifra así como más redonda, por la razón que es de 1,12 elevado a la N, que sería 10, menos K, que es 1. ¿Alguien tiene el resultado? Me dio 83, Sí. 192.36. Entonces, 83.192,36. Y ahí tendríamos entonces el valor ahorrado para el décimo periodo. ¿Está claro el problema? Situaciones como estas, entonces aquí estamos viendo una progresión que está generando a la otra progresión. La progresión de capital está generando a la progresión de ahorro. De hecho, aquí también tenemos una progresión de utilidad. Sin embargo, pues esta no es de interés para nosotros, ¿cierto? Pues la necesitábamos para ir generando los valores. Pero realmente la que nos interesa es la progresión de ahorro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. No hay preguntas. Listo. Este es entonces, vuelvo y repito, el caso donde una progresión genera a la otra progresión. Y podemos tener situaciones donde una progresión se genera a partir de, bueno, después de otra progresión. Por ejemplo, los casos donde, por ejemplo, las cosechas, ustedes saben que las cosechas tienen un periodo donde van en aumento, pero después de determinado periodo empieza es un decrecimiento. Entonces, situaciones como esa son las que teníamos una progresión y después de esa progresión vamos a tener otra progresión. ¿Ok? Entonces, veamos ese otro ejemplo. Dice, a ver, digámoslo aquí. Profe, perdón. ¿Podría volver a la primera diapositiva para tomar una foto? Ahí está. Ya, profe, gracias. Entonces tenemos esta situación. En una finca comienza la cosecha y cada día aumenta en 10 bultos la recolección. La bonanza dura. Ya saben que la bonanza es como la parte de mayor recolección, ¿no? La bonanza dura 30 días y posteriormente la cosecha disminuye un décimo por cada día. Calcular la cantidad de bultos recogidos en el 70º día. Sí. Si el primer día se recogieron 250 bultos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que tengo una primer progresión, ¿cierto? Que es cuando está la época de bonanza.
Y entonces me está diciendo que el primer día, ¿cuántos se recogieron? Dice que se recogieron 250 bultos, ¿cierto? Entonces, y me dice que cada día aumenta 10 bultos la recolección. O sea que el segundo día, ¿cuántos se recogen? 260. 260. El tercer día, 270, ¿cierto? ¿Cuántos días va a tener esa primer progresión? 30. 30 días. O sea que esa primer progresión llegaría hasta un A sub 30. Upa, hasta un A sub 30. ¿Sí estamos? La siguiente progresión entonces viene con la disminución de la cosecha, ¿cierto? El asunto es, esta segunda progresión, pues la vamos a llamar igual que en el caso pasado, un B. El asunto es, ¿qué subíndice debe tener esa progresión? ¿Con qué valor debe empezar esa progresión? ¿Con qué valor debería empezar? Profe, yo creo que 31. No entendí lo que dijeron, alguien como que se me cruzó ahí. Dime, 31, ¿no? con el valor 31. No. Si yo le coloco valor 31 o B sub 31, lo que estoy diciendo es que esta progresión continúa de la misma manera, es decir, que tiene la misma característica de la anterior. Y resulta que eso no es verdad. Eso no corresponde digamos que a lo correcto. Esto tiene que ser una nueva progresión, tiene que empezar una nueva progresión. Si empieza una nueva progresión, tengo que empezar con una nueva numeración. ¿Ok? El asunto es, ¿cuál será el primer valor que tome esa progresión? Todavía no voy a hablar del subíndice. ¿Qué valor debe tomar esa progresión? ¿Cuál será el primer término que tenga esa progresión? El de la sub 30. ¿El A sub 30 es el mismo? No, porque el término se repetiría y sería como si fueran 2 días iguales, ¿no? Efectivamente. A ver, aquí ambos tienen razón. Resulta que el valor que tengo que tomar, el primer valor que tengo que tomar sí va a ser A sub 30. Menos un décimo, ¿no? Pero espera un momentico, todavía no. Pero para que se convierta en B sub 1, a ese A30 le tengo de una vez que restar el 1/10, ¿sí? Tenemos que restarle esta partecita de acá, ¿ok? Entonces, es casi como si nosotros dijéramos, hombre, para poderlo restar, este B no va a ser B sub 1, sino va a ser B sub 0, ¿ok? O sea que estamos metiendo como si fuera un dato anterior a la progresión realmente. ¿Sí está claro eso? Porque el B sub 1 sí va a ser el A30 menos la décima parte de ese A30. ¿Está clara la situación? Sí, señor. Entonces, No, profe, yo no entendí. ¿perdón? No, profe, yo no entendí. Listo. Veámoslo de esta forma. Suponte que esto es